Buenas tardes y bendiciones a todos. Bueno, aquí estamos de nuevo queriéndolos invitar a todos ustedes a que dispongan sus corazones, su alma, su espíritu para que reciban este alimento del alma. Nos vamos a deleitar en este banquete tan especial que es estudiar y meditar en la palabra de Dios. Los invitamos a que dispongan sus corazones y a que escuchen esta deliciosa palabra, porque la palabra de Dios dice que si en su ley no hubiéramos meditado, ya en nuestra aflicción hubiéramos perecido. Entonces, meditemos en esta palabra de Dios que nos da la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy les traemos un tema muy especial, muy importante, muy especial, que se trata sobre los pensamientos, que identifiquemos los pensamientos que hay en nuestras mentes, porque conozcamos lo que Dios piensa nos dice, nos enseña sobre los pensamientos que tenemos que identificar y tenemos que corregir, porque Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos también comprobar aquí en su palabra, donde el Señor nos dice en Jeremías 29:11, donde Dios nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré y me buscaréis porque me hallaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nos enseña y nos afirma que esta es su voluntad. Su voluntad es de pensamientos para nuestras vidas de bien, el bien. La fuente del bien en nuestra mente, en nuestros pensamientos proviene de Dios. Entonces Dios nos pide que, y sobre todo en estos tiempos, nos está pidiendo el Señor que tengamos cuidado con los pensamientos que hay en nuestra mente, porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, dice el Señor Jesucristo. Miremos en segunda de Timoteo 3:16 y 17, lo que Dios dice en su palabra. Dice su palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad que esto es poderoso y maravilloso? Dios tiene la palabra para preparar, dice, para preparar al hombre para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, miremos esta palabra, la palabra de Dios, debemos meditarla, estudiarla, retener lo bueno, dice la palabra de Dios, retengamos lo bueno, porque miremos lo que el Señor nos dice también en su palabra en Isaías 55:8 y 9. Lo que Dios nos dice en su palabra en Isaías 55:8 y 9. Dice lo siguiente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice, porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces dice el Señor que nos está enseñando que esta palabra es una palabra, es el poder de Dios, es la espada del Espíritu. No solamente Dios dice la palabra que no solamente vivirá de pan el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios nos pide que tengamos sabiduría, porque hay un pueblo que dice que por no conocer la palabra de Dios se pierde. Entonces es muy importante conocer la voluntad de Dios, y ahí Dios nos está afirmando en su palabra que los pensamientos de Dios son de bien para nuestras vidas, el bien. Por eso debemos conocer el carácter de Dios, el carácter del Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Abba Padre, del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante
mirar la palabra de Dios para afirmarnos en los pensamientos bien, porque Dios es la fuente del bien. El Señor Jesucristo, su palabra, nuestro Abba Padre, el Espíritu Santo nos dejó la palabra para que sepamos cuál es el bien que Dios ama, porque debemos llegar a ese punto de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Honrar al Señor Jesucristo con nuestros pensamientos de la mente y el corazón, porque es muy importante eso. Bueno, y aquí en Filipenses 4:7, Dios nos dice que meditemos en esta palabra. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí el Señor nos dirige cómo podemos buscar es lo que Dios ama, si es digno de alabanza, si Dios lo aprueba, si es correcto ante los ojos de Dios. Siempre tenemos que tener la base de la palabra de Dios para examinar el bien y examinar las cosas que Dios nos ha, si van acorde con la palabra de Dios y con lo que Dios ama. Porque si vamos a mirar con los ojos de la carne, digamos así, podemos decirle cosas a cosas que están bien, pero delante de la presencia de Dios vamos a mirar la palabra y resulta que no están bien. Entonces siempre nos debemos de fijar en la palabra de Dios, porque Dios quiere que corrijamos los pensamientos que están mal en nuestra mente y Dios nos afirma, nos establece en el camino correcto, en el bien, honrándolo a Él. Y dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios nos promete que estará siempre con nosotros, porque Él dice que todo lo podemos en el Señor Jesucristo, que nos fortalece. Esto lo vamos a poder hacer porque el Señor Jesucristo está en nosotros. Por eso invitamos a la persona que no conoce al Señor Jesucristo que también lo conozca, porque Dios nos afirma y nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios para... Aquí miremos esto tan precioso y tan hermoso donde Dios nos afirma por haber pensado bien, porque Dios cuando practicamos el bien y hacemos el bien vamos a tener galardones, premios. Dios se agrada en nosotros, nos bendice, nos ayuda, nos dirige. Es algo maravilloso con la guía de Dios. Aunque tengamos tribulación y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Dios dice que al pueblo de Dios aún las cosas malas que nos pasan nos ayudarán para bien, y Dios nos da un favor especial al pueblo que le obedece. Dice su palabra aquí, dice, abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué verdad es? La palabra de Dios. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera porque en ti ha confiado. Aquel cuyo pensamiento persevera en ti, en el Señor Jesucristo, persevera en su palabra, persevera en lo que Dios nos ha mostrado, persevera en lo que nuestro amado Espíritu Santo nos enseña, que perseveremos en el bien. Tenemos que perseverar hasta el fin, dice la palabra, ser valientes y esforzados. Y dice, porque Dios nos ha enseñado que no nos conformemos a este siglo. Entonces aquí Dios dice que abrí las puertas y entrará la gente justa, la gente que tiene al Señor Jesucristo en el corazón, porque justo es Dios. Él es el que nos hace justos. Si vive en nuestros corazones, Él es el que nos hace justos. Justo es Dios. Y miremos por qué el Señor nos afirma en nos muestra la voluntad de Él, que son pensamientos de bien, y nos enseña a nosotros cómo debemos perseverar en el bien, y nos enseña cómo. Ahora miremos lo que Dios dice en 2 Corintios 10. Nos dice en 2 Corintios 10, 3, 5, mire lo que dicen aquí, porque esto es muy importante para estos tiempos. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
Así es, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. Dios nos está diciendo aquí que llevemos todo pensamiento de nuestra mente cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo, que nos sometamos a Él, porque estamos en tiempos muy peligrosos. Estamos, como decimos, en la recta final. Ya viene, como dice su palabra aquí en Romanos 14, dice aquí así, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni en lascivias, no en contiendas ni envidias. Dice, porque estamos ya en unos tiempos donde la maldad ha llegado a un término tan terrible que se le está diciendo a lo malo, se le dice bueno, y a lo bueno se le está diciendo que es malo. Entonces, Dios nos pide que abramos los ojos del entendimiento y que en el nombre del Señor Jesucristo se arranque, se derribe y se destruya toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual en el nombre del Señor Jesucristo, porque esto es lo que el Señor nos dice, que derribemos, dice, derribemos los argumentos que van en contra de la voluntad de Dios, o sea, cosas que van en contra de la palabra, porque en estos tiempos dice la palabra de Dios que nos pongamos la armadura de Dios, dice su palabra en Efesios 10:10, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Habiendo acabado todo esto, estad firmes. Andad pues firmes, ceñidos vosotros los lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces debemos ponernos la armadura de Dios y resistir el día malo y apagar con el escudo de la fe. La fe es el oír por la palabra de Dios, leer la palabra de Dios con fe, tener sabiduría en la palabra y creer en las promesas que Dios nos ha dado, porque dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Entonces, recuerden que en Efesios 6:10 Dios nos da armas poderosas, espirituales, que no son de este mundo, que son del Señor Jesucristo para destruir las artimañas del diablo. Dios nos da autoridad, unción por medio del Espíritu Santo, la unción que rompe el yugo, nos da autoridad y sabiduría para cómo reprender el diablo. Entonces, por eso es muy importante tener la comunión con Dios, porque Dios dice aquí en la palabra algo muy importante para estos tiempos y bueno, para todo tiempo. Dice en Isaías 55:6-7, dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Verdad? Aquí Dios le está diciendo al hombre impío y al hombre inicuo que deje sus pensamientos malos. Dios lo está invitando a que regrese al camino del Señor Jesucristo. Este es el amor de Dios tan grande, la gracia sobre gracia que Dios nos da. Dios le está diciendo que haga un alto en el camino, que pare, que ya deje los pensamientos malos. ¿Cuáles son los pensamientos malos? Los de maldad, los de robo, los de muerte, los de destrucción, los de lascivia, los de lujuria, vanaglorio. Dice, aquí nos explica el Señor por qué. Nos dice, porque dice, en los últimos días, dice, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días, los que estamos viviendo hoy son los postreros días. Dice que
vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita eso. Recuerden que en el diluvio pasó esto. Presten atención, miren. Dice, y vio Jehová, dice en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió su corazón. Es tan importante escuchar y obedecer a Dios, porque estos tiempos, como ya nos explicó el Señor, el día ya está avanzado y ya se acerca el tiempo del juicio de Dios en la tierra, se acerca. Entonces, Dios nos pide que salgamos de Babilonia. Babilonia significa en la palabra y hoy en día salir del pecado, del camino del pecado, salir del camino del pecado, salir de los pensamientos malos, de la mente y el corazón, salir de la actitud mala, salir de todo, renunciar al pecado, aborrecer las obras del diablo, aborrecer completamente eso en el nombre del Señor Jesucristo, y Dios nos equipa para cómo ser más que vencedores con las armas que Dios nos ha dado, porque Dios dice que va a venir un tiempo ya a la tierra donde Él vendrá a juzgar a esa Babilonia que ha querido hacer las cosas opuestas a la Biblia, que ha creado su propia Biblia para gozarse en sus propios pecados y en sus propios deleites, como nos dice aquí en Apocalipsis 18, porque nos dice aquí así: porque todas las naciones han bebido del vino y del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz en el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Aquí viene el juicio de Dios. Entonces, Dios pide a su pueblo que salgamos de dice, pueblo mío, salí de esa Babilonia, salí de ese camino de pecado, regresa al camino del Señor Jesucristo, regresa al camino del Señor Jesucristo. Ya el tiempo se acerca, el tiempo está muy corto, estamos en tiempos de tribulación donde podemos ver que esta palabra, todo lo que el Señor nos ha dicho desde Génesis hasta Apocalipsis se ha cumplido, y lo estamos viendo que se está cumpliendo. Son tiempos para andar sabios en la palabra, son tiempos para dejar ya los pensamientos malos de la mente y el corazón, son tiempos para aborrecer las obras de Satanás, son tiempos para regresar al camino del Señor Jesucristo y dejar que Dios nos salve el alma. Deja que Dios salve tu alma. Dale el corazón al Señor Jesucristo. Nos restaura la pureza a través de nuestro amado Espíritu Santo, y cuando nos perdona por los pecados y viene a vivir a nuestros corazones. Invitémoslo a que venga a vivir. Repite conmigo esta oración que dice así: querido Señor Jesús, de corazón sincero, yo creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mi pecado en la cruz, que resucitaste entre los muertos. Señor Jesús, yo tomo la decisión en este momento de arrepentirme de todos mis pecados, de abandonar la idolatría, y me humillo ante ti y te ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Señor Jesús, yo también perdono a todas las personas que me han dañado, herido y lastimado, y te pido que en este momento me bautices con tu Santo Espíritu y fuego. Señor Jesús, yo te pertenezco a ti, tú eres mi Señor y mi Salvador, hoy y para siempre. Y por favor también te pido que salves a mi familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.